El proyector digital es un dispositivo encargado de recibir por medio de un puerto las señales de video procedentes de una computadora, procesar la señal digital y decodificarla para poder ser enviada por medio de luz a unos microespejos encargados de la proyección digital en alguna superficie clara. Se llama visualizador a un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permiten mostrar información al usuario de manera visual. Un visualizador de señal de video se le llama más comúnmente pantalla. Plotter o trazador gráfico tiene la capacidad de generar grandes impresiones línea por línea. Es un dispositivo electromecánico de gran formato, que tiene la función de recibir información digital procedente de la computadora, para por medio de tinta líquida, plasmar la información en un medio físico grande. Generalmente utiliza un cartucho de tinta negra y otro con 3 colores. Dispositivos de almacenamiento. Son las unidades que actúan como medio de soporte para la grabación de los programas de usuario y de los datos que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en los sistemas. En otras palabras, nos sirven para guardar la información en nuestro computador. Un disco duro es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes, también llamadas cabezas de lectura y escritura, sobre un disco cerámico recubierto de limadura magnética. Los discos cerámicos vienen montados sobre un eje que gira a altas velocidades. El interior del dispositivo está totalmente libre de aire y de polvo, para evitar choques entre partículas y por ende pérdida de datos. CD-ROM es un medio de almacenamiento masivo de datos que se sirve de un láser óptico para la lectura de unas cavidades microscópicas que están estampadas en la superficie de un disco de aluminio recubierto de policarbonato. Fue diseñado para utilizarlo como dispositivo de almacenamiento de audio para reemplazar a las cintas de cassettes. Sin embargo, más tarde tomó mucha popularidad en las computadoras personales, tanto así que hoy en día una computadora sin unidad de CD-ROM simplemente no podría instalar la mayoría de los softwares disponibles en el mercado. DVD-ROM. Su traducción al español es disco versátil digital para solo lectura de memoria de datos. Es un disco DVD-R, pero ya grabado, por lo que solamente se usará para extraer datos, pero ya no se permite volver a escribir en él. CD-R. Su traducción al español es disco compacto grabable, aunque este término debería usarse preferentemente cuando el disco está todavía sin información, es decir, vacío, puesto que la mayoría de estos CDs únicamente permiten su grabado en una ocasión. CD-RW es una placa circular con 120 milímetros de diámetro y 1 milímetro de espesor, fabricada con un plástico llamado policarbonato, siendo diferente del CD-ROM porque integra una placa especial que permite ser reversible el proceso de grabado. Almacena por los bytes por medio de ranuras microscópicas en su superficie, realizadas por un rayo láser. Memoria USB. Es un pequeño dispositivo de almacenamiento masivo 100% electrónico, es decir, no tiene partes mecánicas en movimiento que produzcan fricción. Consta de una pequeña cubierta que protege los circuitos de almacenamiento y un conector de tipo USB. Permite la escritura y borrado de la información de manera rápida, sencilla y segura, siendo conectado por medio del puerto USB de una computadora. La memoria SD proviene de la sigla seguridad digital, debido a que cuenta con un cifrado de seguridad en el que el hardware para protección de datos, algo que se utiliza muy poco por el usuario final. Es una pequeña tarjeta de memoria basada en tecnología flash, la cual está diseñada para ser colocada como soporte de memoria en pequeños dispositivos electrónicos modernos, tales como cámaras fotográficas digitales, reproductores MP4, teléfonos celulares, etc., los cuales cuentan con una ranura especial para ella. PC Cards. En informática, la PC Card es un periférico diseñado para computadoras portátiles. En un principio era usado para expandir la memoria, pero luego se extendió a diversos usos
como disco duro, tarjeta de red, tarjeta sintonizadora de TV, etc. Un disquete es un disco de plástico flexible recubierto de partículas ferromagnéticas que permiten el grabado, borrado y lectura de información en su superficie por medio de una bobina electromagnética. Están protegidos por una cubierta de plástico más rígido para evitar contacto con el exterior. Estos discos son de tipo portátil y permiten trasladar la información de una computadora a otra. Tambor magnético. Se trata de aquellos dispositivos que son capaces de guardar datos por medio de bobinas electromagnéticas en su superficie, ya que cuentan con una gran cantidad de partículas magnéticas recubiertas de una película de pintura especial que las protege. Estos dispositivos tienen mecanismos que producen fricción y calor, por lo que con el tiempo se desgastan. Además, si son expuestos a campos electromagnéticos intensos, humedad o movimiento brusco, pueden causar pérdida de datos. Dispositivos de comunicación son aquellos que permiten transmitir información de un usuario a otro. Módem es un acrónimo formado por dos términos, modulación y demodulación. Se trata de un aparato utilizado para convertir las señales digitales en analógicas y viceversa, de tal modo que éstas puedan ser transmitidas en forma inteligible. El módem es un periférico que puede ser tanto interno como externo, pero más bien se utiliza para comunicación. Permite conectar una línea telefónica al equipo y acceder a distintas redes como Internet. Access Point, traducido significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo utilizado en redes inalámbricas de área local, WLAN. Una red local inalámbrica es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas, sin necesidad de cables. Estas redes funcionan a base de ondas de radio específicas. El access point entonces se encarga de ser una puerta de entrada a la red inalámbrica, en un lugar específico y para una cobertura de radio determinada, para cualquier dispositivo que solicite acceder. Un hub es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos o dispositivos, retransmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia los demás. El fax es un aparato que permite la transmisión telefónica de material escaneado impreso, normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora o a otro dispositivo de salida. El documento original es escaneado con una máquina de fax, que procesa los contextos a una sola imagen gráfica fija, convirtiéndola en un mapa de bytes. La información se transmite como señales eléctricas a través del sistema telefónico. El equipo de fax receptor convierte la imagen codificada y la imprime en papel. Tarjeta de red. Es una tarjeta usada para la expansión de capacidades que tiene la función de enviar y recibir datos por medio de cables en las redes de área local, esto es, entre redes de computadora. La tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots integradas en la tarjeta principal y se atornilla al gabinete para evitar movimientos y por ende fallas. Estas fueron las partes del hardware. Equipo conformado por Martín Martínez González y Alfredo Domínguez Fernández. Gracias por su atención.